Aleluya. Dios es un Dios bondadoso. El día martes, jueves y viernes tenemos actividades normales en la iglesia, para que tomemos nota de eso. Mateo 7, 21, 22 y 23. Una preciosa parábola que es una sola junto con la que sigue hasta el versículo 28. Pero vamos a leer solo 3 versículos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amado Dios, por los méritos de Jesucristo, hechos en la cruz del Calvario, yo te suplico que tu Espíritu Santo me dé palabra, me ayude a poder expresar tu deseo, hablar lo que tú pongas en mis labios que yo hable. Que tú bendigas a cada niño, joven, adulto, anciano presente en este lugar. Gracias te doy por los que hicieron el esfuerzo por venir a pesar de la fuerte lluvia. Y te ruego que tú bendigas también a aquellos que no pudieron venir aún teniendo el deseo de hacerlo. Padre amado, yo ato en el nombre de Jesús, tu Hijo, todo espíritu contrario al tuyo y lo echo fuera de este lugar. En el nombre de Jesucristo te lo pido, amén y amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas todos. El título del mensaje es La fe sin obras es muerta. La conducta cristiana debe de estar revestida de un cumplimiento total y completo a la palabra. Palabra de Dios es la norma para nuestras vidas. La fe que dice y no hace es una fe contradictoria. Es una fe hipócrita. Bíblicamente, fe y obediencia son dos cosas que van de la mano. Las dos son incluyentes. La fe que salva jamás dejará de hacer el fruto de las buenas obras. En días pasados del mes de mayo, hubo una noticia que a nivel mundial causó asombro. Un hombre en Estados Unidos llamado Ariel Castro, por aproximadamente 10 años tuvo a 3 jóvenes raptadas en su casa y fueron esclavas sexuales de él por ese tiempo. Cuando se dio la noticia de la desaparición de estas jovencitas, una de 14 años, una de 22 y otra de 17, en aquel entonces, él fue parte de las personas que con la familia andaban buscando a estas jovencitas desaparecidas. Él lloró con ella, él hizo vigilia, él se movió. Y todos sufrieron por esa desaparición. 10 años después que descubren
a estas jovencitas, nadie podía creer de que este hombre que parecía una persona de bien dentro de la sociedad, ni sus mismos hermanos, uno de 56 años y otro de 50 años, estaban asombrados de que lo que él hacía era diferente a lo que él demostraba ante los demás. Todos lo miramos y la gente reprocha esa conducta. Resulta que en la vida cristiana Dios desea de que nuestra fe vaya acompañada de una conducta viva, ajustada a la palabra. Una fe que vaya unida a la obra. Dios demanda y exige de su pueblo obediencia. Y nos pide que hagamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Ayúdeme por favor. La voluntad para nuestra vida es la santificación. Dios desea de que reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador, que nos arrepintamos de nuestros pecados, de que vivamos una vida de santidad y de obediencia y sujeción a la palabra. En esencia, santidad. Pero hay un grupo de personas en esta parábola que va unida a la parábola de los cimientos, y que es una sola. Estas dos parábolas se concentran en un solo mensaje, en donde el Señor hace ver de que el fundamento firme de nuestra vida debe estar en una fe unida a la obra. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 3? Gloria a Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La verdadera fe pone su confianza en Jesucristo, no en las buenas obras. Aquí no estoy hablando de las religiones que ponen su confianza en la buena obra. Cuando hablo de las religiones, hablo de todas aquellas que ponen su confianza en las experiencias, en la buena obra. No, eso sirven al diablo. Satanás es el padre de todas esas religiones. Estoy hablando de una conversión genuina en Jesucristo. La apariencia muchas veces nos engaña. En 2 de Samuel capítulo 13, versículo 1 al 7, encontramos a un padre de familia que tenía una posición de importancia en un gobierno, que tenía un hijo y era el hijo mayor. Ese hijo llamado Amnón tenía un amigo llamado Jonadab, que era primo de él. Leamos la historia, 2 de Samuel 13, versículo 1 al 7. ¿Ya la encontraron? Amén. Leamos la historia. ¿Qué dice? Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa llamada Tamar, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Estaba Amnón tan angustiado que se enfermó a causa de su hermana Tamar, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y tenía Amnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto, y le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo revelarás a mí? Y Amnón le respondió: amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Josadac le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a visitarle, dile: te ruego que Tamar, mi hermana, venga a darme de comer, que prepare alguna vianda en mi presencia para que yo la vea y a mí misma me la sirva. Y se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y el rey vino a visitarlo y Amnón le dijo: te ruego que venga mi hermana Tamar a preparar delante de mí 2 hojuelas y me las sirva con sus propias manos. Y entonces David envió a decir a Tamar a su casa: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Tamar fue a casa de su hermano Amnón y estaba él acostado y tomó harina y la amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Ahí nomás, gracias. Le dice Jonadab, su amigo: finge.
delante de tu padre que está enfermo. Para un propósito sexual de pecado. A su hermana, de diferentes madres, pero el mismo padre. La palabra fingir, el diccionario Grijalbo dice lo siguiente: mostrar a algo o a alguien una apariencia que no se corresponde con la esencia, con los sentimientos y con la realidad. ¿Qué dice apariencia? Apariencia, aspecto de una cosa en oposición a ser verdadero, aspecto externo de alguien. ¿Qué dice la palabra hipócrita? Que actúa con engaño. ¿Qué dice la palabra sinceridad o sincero? Que dice lo que realmente piensa o siente. Le dice Jonadab a Amnón, finge que está enfermo. Llega su padre ama a su hijo y lo mira enfermo. Pero él finge porque tiene en mente y en su corazón un solo deseo: aprovecharse de su hermana para fines sexuales. Le manda el rey a su hermana, a la hermana de Amnón, y usted y yo ya sabemos la historia. Dice la Escritura que el odio con que la odió, valga la redundancia, fue mayor que el amor con que la había amado. Fue tal el desprecio que la corrió del cuarto de su casa después de haber sido violada a la calle, el vestido hecho tirones, con un traje real. Pero ¿cuál fue la esencia de la conducta? Una apariencia que realmente no tenía. El padre fue engañado. Luego encontramos a otro muchachito llamado Absalón, 2 Samuel capítulo 15, versículo 1 al 12. Léame por favor. Absalón aparentaba obediencia y sujeción delante del padre, y todos los días fue trazando un deseo de matar a su padre y que el pueblo lo pusiera como juez, como autoridad, como rey, siendo un príncipe y siendo muy galán, gallardo, y tenía 50 guardaespaldas y tenía bienes y tenía muchas cosas. Se subleva contra su padre. ¿Qué dice 2 Samuel 15, versículo 1 al 12? Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiere por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De manera que hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y se levantó y fue a Hebrón. Entonces él envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Amén. ¿Cuál fue la estrategia de este joven hijo del rey?
que demostraba obediencia y que el rey miraba en él un hijo arrepentido. La estrategia de Absalón inicia por comparecer ante el pueblo y presentarse como alguien que les podía ayudar a resolver sus problemas de justicia. El uso del término juez en este contexto no solo revela el deseo de ayudar a su comunidad inmediatamente en sus problemas específicos, sino que hace ver muy atrás la era de la conquista de Canaán, por aquel periodo famoso de los jueces, importante e histórico para el pueblo de Israel. Y él hasta hace uso de Jehová, aduciendo de compromisos y votos que había hecho delante de Jehová. Todo era fingido, todo era apariencia, apariencia de devoción, apariencia de religión. Hay de igual manera en nuestro texto leído un grupo religioso que se va a presentar delante de Jesús y le dirán: Señor, Señor. El texto siendo una parábola en donde el Señor habla que Él es el Señor, 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 lo cual exige nuestra máxima obediencia. Habla de que una fe sin obediencia a Cristo va a dejar excluido a aquellos que viven una falsa religiosidad, ya sea ahora o ya sea en su venida. El Señor conoce a los suyos, 2 Timoteo 2:19. El Señor sabe quiénes son de Él. Al final del discurso, el Señor dice que cualquiera que oye estas palabras y la hace, la compara con alguien prudente y te presenta inmediatamente la otra parábola acerca del que edificó sobre la roca, el que edificó sobre la arena, del cual yo no voy a tocar esta tarde. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:19? Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La vida cristiana no es otra cosa que la edificación del carácter de Cristo en nuestro carácter. Que Cristo crezca, se manifieste, brille, se presente, pero que nosotros menguemos. Los hábitos, la memoria, las habilidades, todo tiene que ser formado en nuestra vida, pero en Cristo Jesús. Nuestro deseo es que nuestra vida sea construida de manera segura y firme, para no entrar en aquel día bajo la vergüenza que Él nos diga: nunca os conocí. Hace muchos años llegó un matrimonio a mi oficina, donde me entregaron un documento de muchas páginas, donde un hombre líder de una denominación en Nicaragua, que estaba siendo parte de todas las directivas en este país, era pastor de una iglesia, era líder de una denominación, era presidente de una institución interdenominacional, tenía como 10 o 12 cargos. Pregunté yo qué era lo que pasaba y me dieron el documento y empecé a leer el documento y habían las denuncias más pervertidas que sobre su mente y mi mente pueden pasar de una persona en contra de una mujer. Y más aún, casada. Yo dije, esto no puede estar pasando, como que no se mira correcto. ¿Cómo una persona, decían ellos en el documento, estaba dentro de la iglesia con los pastores y su esposa y sus hijos, y él aprovechaba para salir a enamorar a la otra mujer? Entonces, les prometí ayudar. Y lo primero que hice, no llevé el caso a los juzgados, yo en lo personal,
Lo primero que yo hice fue mandar comunicación a personas que eran parte de esas instituciones diciéndole que esta persona estaba cometiendo este tipo, no solo de delitos, sino de actos bochornosos en contra de la moral y de la buena costumbre dentro de la iglesia. Procedieron inmediatamente a encararlo, lo destituyeron de la denominación, lo sacaron del pastorado y lo destituyeron de todos lados, pero él nunca aceptó disciplina. Hizo su propia denominación y luego regresó a dirigir una de las organizaciones de pastores más grandes en Nicaragua. Un pervertido dirige actualmente una de esas instituciones. Hace muchos años le estoy hablando de esto. Y le estoy hablando con argumento, porque todavía conservo el documento en mi oficina con nombre y apellido. Y no voy a decir el nombre porque no es ético. Pero qué triste y lamentable, hermanos, el daño que se hace a la iglesia y a los hermanos de aquellas personas que fingen ser cristianas, aparentan ser cristianas y son personas irredentas o todavía no arrepentidas. Y yo quiero decirles que la iglesia no está llena de esas personas. La iglesia es un cuerpo de Jesucristo compuesto por hombres y mujeres santos. Pero hay algunos que quieren darle otro tipo de forma o de presentación. Estas cosas que han pasado, lo único que me han hecho es orar más por estas situaciones. Este matrimonio contrató a una abogada y ellos llevaron el caso, una mujer abogada, llevaron el caso a otros niveles. Como pastor, me limité a hacer un trabajo en el ámbito antes de lo judicial. Pero al día de hoy viene a mi memoria este pasaje de que habrán personas que harán milagros, predicarán la palabra, personas que tendrán llamamiento, tendrán dones, personas que profetizarán. Y el Señor le dirá, nunca os conocí. Si esta persona de la cual yo hablo, ella sabe de quién yo estoy hablando, me escucha un día en la radio, porque este mensaje va a ser puesto en la radio, yo pienso que lo único que le corresponde es que pueda arrepentirse a tiempo, antes que sea tarde. Porque hay personas que creen que lo que están haciendo está bien y no está bien. No está bien. Y qué triste aquel día cuando lleguen donde el Señor y le digan, Señor, no profetizamos en tu nombre. Un momento, pero Balaam profetizó. Caifás profetizó. Saúl estaba entre los profetas. Pero este actuar de los dones más preciosos no lo salvó de una condenación eterna. Porque no es el ministerio el que te salva, ni son los dones, ni las profecías, ni el hablar en lengua, ni el aspecto religioso, ni lo que tú des de dinero. Es que usted y yo vivamos una vida de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Gloria al Señor. Nadie verá al Señor. Y muchas veces nuestro ambiente está plagado de tantos y tantos comentarios. Y a veces uno tiene que orarle al Señor para mantenerse firme en los caminos de Dios. Hace 3 días me hablaron de un pastor sicario que se encarga de andar matando a la gente en algunos lugares. ¿Cómo es posible eso? No sé. Pero no tengo más información más allá. Si es cierto, no me consta, pero qué triste ese ambiente. Dice Pablo, no sea que yo habiendo sido
heraldo venga luego a ser desplazado. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo vela por su iglesia. Y la única razón por la cual muchas de estas personas que están actuando mal no han muerto es porque Dios en su misericordia le está dando la oportunidad de arrepentirse. No hay otra. Jesús no se pregunta, pero ¿cómo la persona tal siendo tan mala? ¿Cómo aquella? ¿Cómo esta? Y la respuesta es sencilla. Segundo Pedro habla por ahí en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no quiere que nadie perezca, dice. Léame por favor. Léame por favor. La vida cristiana es una vida de santidad y de obediencia a la palabra de Dios. Nuestro mayor deseo es que lo que estemos haciendo de manera cotidiana todos los días sea firme. Que no venga ninguna inundación, que no venga ninguna lluvia, ningún monzón, como lo que sucede en algunos barrios de nuestra capital, y seamos arrastrados porque construimos sobre arena movediza. Qué tremendo. ¿Qué dice 2 Pedro 3:9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere el Señor que nadie se pierda. Esa es la razón de su amor y su bondad. Dice Ezequiel 18:4, el Señor, todas las almas son mías. ¿Quién le impide a Dios que tome una decisión y le quita la vida a quien Él quiere? Nadie le impide. Porque todas las almas son de Él. El alma del Padre como el alma del Hijo, pero dice Él, el alma que pecare, salvo morirá. Dice en el versículo 32, yo no quiero la muerte del impío. Dios no se congracia con la muerte del impío, pero cada quien muere por su pecado. Buena gente que no es del Señor parecen construir bien. Buena gente que hace buenas obras. Creen que están bien y sabiamente cimentados sobre el dinero, sobre la amistad, sobre la salud, sobre los métodos de hacer negocio, todo. Pero en aquel día el Señor les dirá, no os conozco. Y nunca os conocí en el pasado. Y esto no es de manifestar ahorita bajo una expresión que utilizan muchos los testigos de Jehová. En aquel día vamos a saber quién es quién. No, allá no vamos a saber. Aquí yo ya sé quién es quién. Aquí yo ya sé quién es cristiano y quién no es cristiano. Aquí usted debe saber si es salvo o no es salvo. No vamos a andar especulando. Por eso la palabra en la vida eterna de nuestro Señor, que siempre habló en el Evangelio de Juan capítulo 3, dice, siempre el que tiene al Hijo, el que cree esta palabra, tiene siempre en el verbo tener presente, tiene la vida eterna. No tendrá. Ya aquí sabemos, si usted sabe que anda bien con Dios, usted sabe que si se muere en este momento, directamente va a la presencia de Dios. Pero si usted sabe que anda mal, usted sabe ni que le haga 1.000.000 de culto de misa, lo van a sacar del infierno. Se va al infierno el que anda mal. No hay otra manera de poder hablar. Hay una esperanza falsa que las religiones te dan. Mira, fulano de tal, llama a aquel para que te ayude y haga un buen culto ahí. Porque muchas veces están de moda en algunos ambientes los cultos de muertos. Ahora ya no se llaman misa y rezo, ahora son cultos de muertos. Cultos de muertos, cultos de acción de gracia en donde se recuerda al muerto. Todo eso es antibíblico. Ningún ministro de Dios debe participar en ese tipo de festividades o actividades. El que partió con el Señor está en el cielo, el que partió sin Cristo está en el infierno.
No hay nada que hacerle ahí. Yo fui imprudente una noche. A veces soy muy imprudente al hablar. Una vez fui a un negocio a comprar una carne asada. Y en lo que estoy comprando una carne asada, yo vuelvo a ver enfrente del negocio y digo, ¿y qué es lo que pasó ahí con ese montón de gente? Oh, me dice, están haciéndole una misa de 9 días a un joven que mataron. ¿Y a dónde lo mataron? Pregunto yo, la curiosidad siempre. Lo mataron a ese joven en un bar que se llama fulano de tal. Oh, pero ese joven, ese es un delincuente, lo mataron y se lo dio el diablo, le digo yo a la persona que me está diciendo eso. Porque en la mañana yo había leído el diario que asaltó a una persona en el bar, apenas se dio la vuelta el ladrón con la cartera, vino el ofendido y con una navaja solo lo hizo así entre las piernas y le cortó la arteria en la vena, perdón, en la pierna izquierda. Nadie lo salva. Y murió desangrado en 2 minutos. Y le estaban haciendo misa, ¿para qué? ¿Murió robando? ¿Para qué le estaban haciendo rezos? ¿Para qué? ¿Murió robando? No hay misa ni nadie que te saque del infierno si moriste robando. No hay. Y la religión lo que pretende hacerte en el engaño es hacerte creer que existe una probabilidad de interceder por el pariente tuyo que murió borracho, que murió robando, que murió fornicando, que murió asesinando, que murió haciendo tantos pecados y que probablemente ellos puedan ayudarte echándote de segunda para sacarlo del infierno. Que vaya al purgatorio y luego a lo mejor un poquito chamuscado entre al cielo. Nadie puede ayudarte. Es en vida que se toman las decisiones. Aquí. Si usted quiere entrar al cielo, fácil, venga a Cristo y santifique su vida. Si usted no quiere ir al cielo, haga el parapeto que es religioso y siga su vida de pecado. Siga su vida de pecado. Por eso el cristiano tiene que ser por dentro y por fuera cristiano. No puede haber cristianos de una cara diferente. Y me llamó la atención que el recién electo Papa dijo en una entrevista en el diario la semana pasada, dijo, hasta el Papa tiene pecado. Y dije yo, es cierto, él y todos los que le siguen, un montón de pecadores. La diferencia es que nosotros somos pecadores arrepentidos. Ellos necesitan dejar la idolatría y estar engañando a la gente con sus cultos a los muertos. Una fe que no obra es una fe que se pierde. Otros construyen sobre la base, sobre la roca, sobre el gozo, sobre la esperanza, y su vida la convierten en obediencia a la palabra de Dios. Antes de sufrir una pérdida irreparable, sería necesario prudente detenernos y reconocer si la construcción que estamos haciendo en nuestra vida cristiana es sobre la roca que se llama Jesucristo. La fe única puesta en el nombre de Jesucristo. No hay otra fe. Los brujos utilizan siempre esta palabra, la fe te valga, dicen los brujos. Yo fui muchas veces donde los brujos antes de ser cristiano y me decían eso, la fe te valga. Eso no es cierto. Es la fe y la obediencia puesta en Jesucristo la que te ayuda a seguir adelante. Mateo 21:31, el Señor hace una pregunta. Léame por favor. Mateo 21:31. Hay una preciosa parábola ahí. ¿Qué dice? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Desde el versículo 28, el Señor presenta esta parábola, léame del 28 al 32, acerca de quién hace la voluntad de Dios. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después de creerle. En Lucas capítulo 2, versículo 8, léame por favor, versículo 8 al 14. Lucas 2, versículo 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No os servirá de señal, esto os servirá de señales. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Esta es una de las pocas veces en la historia de la humanidad que los ángeles pregonaron el mensaje de las buenas nuevas a un grupo de personas llamadas pastores. Personas del vulgo, del pueblo, trabajadoras, sencillas, con poco conocimiento, pero sinceras en su corazón para con Dios. Los religiosos nunca pudieron entender el mensaje de Dios aún conociendo la Escritura. Sabían dónde nacería el Cristo, sabían que sería en Belén de Judea, la más pequeña de las ciudades, sabían el tiempo, sabían el momento, pero nunca hicieron la voluntad de Dios. Dios no se va a revelar a una persona que no esté dispuesta para hacer su voluntad. Dios no trabaja con desobedientes. Dios no trabaja con personas que no quieren poner en práctica su palabra. Él busca a hombres y mujeres que estén dispuestos a ir donde Él los envíe, que estén dispuestos a decir lo que Él les diga, que digan, y hacer lo que Él quiere que hagan. Dios busca personas. Y si en esta tarde hay personas dispuestas a hacer la voluntad del Señor, usted y yo lo único que tenemos que hacer es decirle al Señor, heme aquí, no levante la mano, no haga, tampoco no diga con su boca nada, usted con Dios, decirle, heme aquí Señor, aquí estoy. Porque es fácil decir, pero es difícil hacer cuando no se quiere obedecer la palabra. En esa preciosa parábola el Señor habló de un grupo de personas despreciadas en la sociedad como los publicanos y las rameras que obedecieron la palabra. Y los religiosos de su época, Jesús mismo los recrimina y dedica un capítulo entero, Mateo 23, para hablar de la hipocresía de los grupos religiosos de esa época. Dice, hacen largas oraciones, dejan a las viudas sin dinero y ganan y hacen prosélitos seguidores y los hacen 2 veces hijos del infierno. Para ellos habrá mayor condenación. ¿Quiénes entrarán al cielo? La respuesta es fácil. El que hace, el que obedece la palabra de Dios. Esta es la respuesta. Usted y yo queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que hablar de la palabra de Dios, tenemos que vivir en santidad las 24 horas del día.
Señor, le dijeron, profetizamos en tu nombre. Él no los envió a profetizar, pero ellos hicieron uso del nombre de Jesús. Señor, echamos fuera demonios, esto es posible. Judas era llamado hijo de perdición y era parte de los apóstoles. Señor, hicimos muchos milagros. Los dones producen un efecto de ayuda, pero los dones no te pueden salvar. Una santidad genuina es una persona arrepentida delante de Dios. El hacer milagros nunca nos llevará al cielo si no es con la gracia y la obediencia puesta en Jesucristo. ¿Cómo pueden ir al infierno a través de estos privilegios religiosos? Cuando se vive en pecado o en desobediencia. En el tribunal de Dios, la religión no va a salvar a alguien que continúe en el pecado. Todo el que invoque el nombre de Cristo, dice la palabra, apártese de iniquidad. Uno de los predicadores más famosos que ha habido en la historia, con esto termino, Dwight Ludman Moody. Una noche Dios le mostró acerca de su gracia y él se vio entre una multitud de personas en el cielo. Y él miraba que desfilaban grupos de personas y él decía, ¿dónde voy yo? Quiso entrar a un grupo y miró a los apóstoles. Dijo, no soy digno de estar ahí. Después miró a los padres de la iglesia cristiana, a cantidades de pastores y hombres fieles como Policarpo, como Antipas, el testigo fiel que habla el Señor en Apocalipsis. Y dijo, no soy digno de ese grupo. Luego miró a los mártires durante los periodos de la Reforma y dijo, yo no soy digno de estar ahí. Porque esa gente ha hecho grande obra para Dios. Pero después vio una multitud inmensa que no se podía contar, que le encabezaba un ladrón y una prostituta. Y dijo, ese es mi grupo de los redimidos y transformados por la sangre preciosa de Jesucristo. Aquí terminamos. Póngase, pidamos.